everyone. This time we're going to start unit number 3 of level number 7, and the main topic this time is food. We're going to talk about food. Vamos a hablar de comida. Y vamos a enfocarnos en la lección A y lección B en este video. Lección A, Food Preparation. Ya habíamos visto vocabulario referente a comida en nivel 3, nivel 2. Vamos a ver una gramática y vamos a ver cómo dar recomendaciones y cómo aceptar recomendaciones referente a comida con el contexto que viene en el libro. Entonces ahí pasamos primero al vocabulario. Food Preparation. Este es el primer ejercicio que ustedes deben de contestar, que es relacionar aquí los métodos de preparación con cada una de las imágenes. Aquí hay que relacionarlas. Les dejo pronunciación para que la practiquen, por favor. Tenemos bake, boil, fry, grill, melt, microwave, roast, steam. Deben de relacionar ahí esos diferentes métodos de preparación con cada una de las imágenes. Y bueno, ya ese sería el ejercicio aquí en esta página. Y pasamos a la gramática, donde vamos a hablar de la voz pasiva. Passive voice ya se había revisado en nivel 6. Pero bueno, aquí vamos a checar la misma gramática, pero con diferente contexto. Tenemos aquí lo que es el tema present passive. Primero vamos a recordar qué es la voz pasiva. En inglés tenemos o se manejan dos tipos de voz, lo que es la voz activa y la voz pasiva. Entonces esto es lo primero que debe de quedar claro. Tengo aquí la diferencia. The active voice places the focus of a sentence on the doer of an action. Dice que la voz activa se centra, o lo importante cuando la usamos es en la persona que hace la acción, es decir, el sujeto. Mientras que en la voz pasiva, tengo la definición aquí, the passive voice places the focus on the receiver of the action. Aquí dice que nos centramos, o lo importante en la voz pasiva es quien recibe la acción o el objeto de la oración. Ahorita en un ejemplo va a quedar un poco más claro. Me dice que use la voz pasiva, use the passive voice when the doer is not known or is not important. Vamos a usar la voz pasiva cuando el sujeto o quien hace la acción no es importante o no es conocido, no lo conocemos, no sabemos quién hace la acción. ¿Sale? Entonces, tenemos aquí las dos voces, la voz activa, active voice, y passive voice. El active voice, lo importante es el sujeto. Si ustedes han notado y se han dado cuenta, en cada tiempo verbal que hemos visto, siempre nos centramos en el sujeto. Por ejemplo, aquí, you, the cook, the vendor. Lo importante es la persona, tú, el cocinero o el vendedor. Y casi siempre comenzamos con el sujeto. Pero también cuando, bien nos dice aquí arriba, cuando no conocemos a la persona que hace la acción, podemos usar la voz pasiva, porque aquí lo importante es el objeto o quien recibe la acción. Por eso es la voz pasiva. Entonces, vamos aquí en el passive, por ejemplo, tengo satay, que es un platillo de empanadas, bagels, es comida, estas tres son comidas, pero no son sujeto, no es una persona. Esa es la diferencia entre la voz activa y la voz pasiva. La voz activa se centra en la persona, la voz pasiva en objeto. Y tengo aquí ejemplos. En la voz activa, you serve satay with peanut sauce. Tú sirves el satay con salsa de crema de cacahuate.
Entonces aquí tú sirves este platillo. Y acá en la voz pasiva nos enfocamos en el platillo. Satay is served with peanut sauce. El satay es servido con salsa de crema de cacahuate. Entonces, se fijan, aquí no tengo al sujeto. Bueno, el sujeto es el objeto, es el central, pero no estamos utilizando un pronombre. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, el tema aquí es present passive. El present passive se va a componer, o la estructura, si así lo quieren ver, de dos partes. Present es porque vamos a utilizar el verbo to be. El verbo to be ya sea puede ser is o puede ser are. Is si es uno, un platillo, por ejemplo aquí satay. Empanadas, que es plural, utilizamos el are. Entonces es el presente del verbo to be. Siempre va a ser is o are porque es presente pasivo. Por eso es, o por eso me especifica ahí que es presente. Y también se va a componer del verbo. No todos los verbos son en terminación ed. Aquí en el vocabulario, pues sí, la mayoría son terminación ed, pero el verbo va en pasado participio, past participle. Los del vocabulario de la página anterior, los métodos de preparación, la mayoría, creo que todos son regulares, pero si utilizamos un irregular, pues recuerden que cambia ahí. Este es pasado participio. Entonces, tú sirves, el cocinero fríe, y bueno, y el otro no se los digo porque es parte del vocabulario que ustedes tienen que investigar. Pero lo que quiero es que vean la diferencia entre la voz activa y la voz pasiva. La voz activa se centra en la persona, ahí está. Y la voz pasiva se centra o se enfoca en el objeto. Y si se fijan aquí, pues no digo quién hizo el satay o quién frió las empanadas, ni acá quién hizo estas acciones, sino que solamente me estoy enfocando en el objeto. Entonces, repito, importante, la estructura es el presente del verbo to be, ya sea is o are, y el verbo en pasado participio. Es servido, son fritas, son freídas, I don't know, in Spanish, mejor en inglés, are fried, y así, no sé, ejemplos en español, referente a comida, puedo decir, la pizza es horneada, eh, la sopa es servida, etcétera. Esa sería la voz pasiva y se compone de el verbo to be, presente, y el pasado participio del verbo. Y bueno, espero que quede claro. Y con eso ustedes tienen que checar aquí pues las descripciones y escribir la estructura correcta de la voz pasiva con las características que les acabo de dar, ¿sale? Son como recetas, son recetas o descripciones de comida, pero todo en voz pasiva. Entonces hay que completar ahí con los verbos que vienen ahí, checar cuál es el pasado participio, si son regulares o irregulares y completar, ¿vale? Y la lección B, pues sencillo, aquí ya saben lo que tienen que hacer, completar los dos recuadros, el rojo que es giving a recommendation, como dar una recomendación de comida o de un método de preparación o cualquier cosa, como dar una recomendación en general y cómo aceptar una recomendación. Recuerden que ahí viene una conversación, ustedes tienen que buscar las dos que completen los recuadros y yo les dejo la pronunciación con las expresiones que ya vienen aquí. Para dar una recomendación tenemos if I were you, I'd, si yo fuera tú, yo haría tal cosa. La segunda, my recommendation will be to, mi recomendación sería tal cosa. Y cómo aceptar una recomendación. El primero que tenemos aquí, sounds good to me, suena bien para mí. Ok, I think I'll do that. Muy bien, yo pienso que haré eso.
Entonces hay que buscar en la conversación las dos que completen y si hay alguna duda, lo revisamos en clase. Entonces es el vocabulario, la gramática del present passive y estos dos recuadros. ¿Ok? Cualquier duda, inquietud, la vemos en nuestra siguiente clase. Bye bye.